Euron, Valdecañas. Cuando veo noticias como esta acerca de Valdecañas, de cómo los ecologistas con prejuicios están a punto de cargarse el paraíso de fin de semana, siento un elemento que trasciende el elemento de Valdecañas, que al parecer está en el norte de Cáceres, cerca de un poco de agua, a pesar de que Cáceres evidentemente es de interior y no es una zona marítima, evidentemente. Extremadura es una provincia vista un poco como concepto de secano, aquel urdes tierras sin pan, ¿no? Estas cosas que se publicaban en comienzos del siglo XX en los noticiarios de la cinematografía y todo esto. Mm, Hay que decir que las más de las veces tenemos esa curiosa circunstancia en la que en el pasado pues se han cometido muchos excesos y está la idea de que para el presente y para el futuro hay que remediar esos momentos difíciles de nuestros ancestros tratando de destruir, parece que intencionadamente, querían acabar con el planeta como si fuera nuestro enemigo y por lo tanto querían acabar con calas, con playas, con lagos interiores, con bosques y esto parece que lo han querido hacer en el siglo XX y evidentemente somos muy malos como seres humanos y queremos acabar con la naturaleza, ocupar todo, plantar cemento hasta en el fondo del mar y vamos a ser urbanitas hasta en el pico del monte favorito de cualquiera de los espectadores. Evidentemente esto no es más que una absurdez, una proyección y evidentemente hay que saber poner los límites en la realidad, en donde corresponde, porque ciertamente ha habido abusos contra la naturaleza, pero la naturaleza no es algo exógeno a nosotros y cuando hemos avanzado como civilización nosotros ha sido cuando nos hemos apartado de la naturaleza y hemos construido nuestra propia esfera de prosperidad. Porque hemos de recordar que nosotros fuimos los que creamos algún que otro desierto, como por ejemplo en Mesopotamia, sí, al lado del Tigris y el Éufrates, a la hora de destruir todo lo que existía, porque quemando amplias zonas se genera una especie de ceniza que es buena para la labra a la hora de la agroganadería en el momento de neolítico puede ser. Yo soy más fan de la época moderna y contemporánea a la hora de estudiarlo como aficionado a la historia. Pero esas cosas existieron a la hora de que el ser humano ha sido capaz de moldear y modificar el clima y las áreas de grandes extensiones del planeta desde long, long time ago, como decía aquel sabio. ¿Mm? Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener en mente una circunstancia que es que nosotros debemos de vivir bien. Es más, probablemente haya una circunstancia que evita que haya unos buenos lugares en agricultura y ganadería. Y es que los mejores pastos son aquellos que están al lado de los ríos y el agua dulce y están ocupados por las ciudades. Porque no habrá civilización ni ciudades en ningún lugar lejos de los cauces, del agua. Y si no, se hace como en Las Vegas, haciendo un muro, es decir, el embalse, la presa Hoover, ¿no? Para suministrar agua a la ciudad del pecado. Pero esto es una excepción. Históricamente las grandes ciudades se han construido al lado de aguas, de vetas, de venas líquidas que surtían de el preciado bien a las civilizaciones que las erigieron. Y esto es más que evidente. Por eso después, como elemento secundario, hay que, desenchando estas locaciones, establecer en esas otras las lugares donde hay actividad agrícola y ganadera. Pero hemos de decir también que la única actividad agrícola y ganadera realmente ecológica es la que no existe. Repito, la única agricultura y ganadería realmente ecológica es la que no existe.
Es decir, cualquier actividad agrícola ganadera es antiecológica por definición. Y si se quiere llegar al extremo, no es que haya que construir una ecología ecológica, sino destruir cualquier agricultura y ganadería. Así de sencillo. Y lo mismo sirve para cualquier construcción humana. No hay que volverse loco. Esta es una reflexión que quiero hacer a la hora de establecer qué es posible o no a la hora de construir, ya sea una pasarela, ya sea un edificio, ya sea una urbanización, porque al fin y al cabo, cuando la mayoría de las normas lógicas a la hora de construir no son si vamos a molestar o no al hurón perdiguero o a la libélula saltarina, no deberían de ser, y en teoría son, porque si construimos en la vega de un río, entonces eso va a ser un problema cuando queremos que esa construcción dure más de un cuarto de hora. Porque puede pasar que en la siguiente estación de lluvias haya una vega de ese río y acabe por destrozar esa vida, no esa vida natural, etéreamente romántica y todo. No, 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 no. Es que las consecuencias de instalar ahí a gente va a repercutir en esa gente. Y por lo tanto, eso es una dificultad que debe ser contemplada a la hora de establecer una serie de realidades en unos series de lugares y no en otros. Pero eso no significa que, por ejemplo, una ciudad que estaría completamente fuera de ordenación, de caso de ponerse a construir desde cero hoy, como sería Donosti, San Sebastián, si nos ponemos tontos, igual habría que los que hablan de derribar este Valdecañas podrían establecer una denuncia frente al Tribunal de la Ecología de España. Se pongan el nombre que quieran: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el de la Competencia, y que les diga a los donostiarras: ustedes están en terreno no urbanizable. Cojan el coche, el carro, la caravana o el yate y lárguense, porque vamos a derribar Donosti, que está fuera de ordenación completamente. Es ir un poquito más allá de lo que querían estos ecologistas en esta Valdecañas. Pero ¿por qué no? Si un edificio está fuera de ordenación, según un movimiento ecologista, igual una ciudad entera está fuera de ordenación. Y hay que derribarla completamente. Total, en el País Vasco hay más ciudades. Y pueden trasladarse, ¿cuántos son? ¿200.000 personas? Bueno, pues que se metan 50.000 en Vitoria, 10.000 en Bilbao y montamos otro chiringuito en la zona de Treviño. Y listo. Ochate total. ¿Cuántos viven en Ochate? Un par de fantasmas. Se rebarniza, un poco de pintura por aquí y ya está. Y como sé, hay varios en Treviño. Y listo. A que se entienda. A que se entiende cuál es el concepto de que ciertamente la ecología puede ser un movimiento interesante, pero no debe utilizarse para cualquier cosa, porque cuando hay una queja legítima, corres el riesgo de que, después de que esa queja legítima se resuelva, entonces el movimiento ¿qué? ¿Se para ahí? ¿Se vuelve cada uno a su casa? ¿O el movimiento busca otras excusas para poder seguir el movimiento autogenerándose, autoalimentándose, autosuministrándose excusas para poder seguir protestando? Para vehiculizar en ese nuevo instrumento marcas, quejas, elementos que se nutren de la exitosa campaña precedente, traspasando la legitimidad de aquello a la nueva queja de el marco global que dio nombre a esa anterior campaña. Eso puede suministrar algo de información para entender lo que pasó con la urbanización esta de Valdecañas o con otras circunstancias que se ha vivido en el marco del Estado español, o cuando se daban estas banderas negras, o
horrible, todo mal. Porque si la gente, por ejemplo, se da crema solar y esta crema se queda en la playa, es culpa del Endacari, del rey de España, del obispo y del alcalde. Pero no de la gente que va a la playa y que son unos guarros. No, eso no. Porque eso sería decir que tú eres un mangante. No, mangante no. Igual sí. Sí, este eres un mangante porque estás robando los beneficios sociales derivados de los impuestos para una actividad como sería limpiar. Y evidentemente, si tú estás relacionado con algo, pues puedes acabar por llevarte dinero del beneficio de estar contaminando la playa. Pero sobre todo tú serías un deficiente ciudadano, pero Greenpeace te va a insultar a ti directamente. ¿Cómo va a insultarte Greenpeace y luego pedirte dinero para sus campañas cuando es mejor insultar al alcalde, al obispo, al endacani o al rey de España? O a quien sea. Pero siempre institucional. Tú no tienes culpa de nada. Son otros, son... Pero claro, no hay un sistema político que sea mejor que los ciudadanos que los representan. El sistema lo representa el ciudadano que elige a los representantes políticos. Son un esqueje. Los representantes políticos son un esqueje, una sección de la ciudadanía. No hay un sistema político mejor que sus ciudadanos. Y eso significa que muchas de las iniciativas para adquirir emplazamientos, urbanizaciones, construcciones, son lo que el pueblo necesita y quiere. Y hay que saber diferenciar cuál es una actuación legítima de una ilegítima, pero con cánones que establezcan unas relaciones sinceras, honestas y transparentes. No que haya una actuación arbitraria, porque imaginemos que haya una actuación como esta, Valdecañas o otras que denunció Arca en Cantabria respecto a unas determinadas construcciones, pero imaginemos que se da la circunstancia de que hay esas construcciones en Cuenca y nadie las denuncia. O hay unas construcciones que son legítimas, las denuncia alguien, y como las ha denunciado alguien que tiene una trayectoria, entonces sí entra a estar valorado, es decir, la queja es admitida a trámite. La querella, la iniciativa penal, lo que sea. No sé si se entiende cuál es el elemento. Que hay que reflexionar. No porque salga alguien y diga eso es antiecológico. Simplemente hay que pensar, oh, qué mal, que encarcelen al promotor, que tiren las casas, que se jodan los propietarios. No, habrá que investigar, habrá que profundizar en el conocimiento de ¿esto es bueno? ¿Podrá ser sostenible? Esa gente que vaya a utilizar ese elemento constructivo van a poder seguir utilizándolo o es un riesgo autoinfligido y entonces sí sería anticológico porque sería un problema para la gente que fuera a usarlo en el futuro, ya sea por un posible terremoto, ya sea por un posible corrimiento de tierra o de aguas. Igual eso únicamente se establece con un soporte para controlar el talud. Tampoco soy arquitecto ni ingeniero, pero evidentemente pues estas cosas se van estudiando y se van profundizando en el conocimiento humano. Y la gente necesita instalaciones, viviendas, servicios sociales, necesita construcción. Somos urbanitas por naturaleza, incluso en las llamadas zonas rurales, donde necesitamos también construcciones de toda la vida, no de ahora. Y por lo tanto, esta idea de algunos ecologistas
utilizan el marchamo de ecologismo para ocultar vertientes, porque el ecologismo es rico, como muchos de los movimientos sociales que tuvieron su desarrollo en una fase última, por ejemplo en los años 60, en el que se llamó los nuevos movimientos sociales, aunque luego ha habido explosiones distintas en los años y décadas de después. Por ejemplo, resulta enternecedor cuando en una televisión que está capada en el ámbito eurooccidental, como es Russia Today, porque está pagada y financiada por el Kremlin y es la voz de su amo, aceptaban cualquier crítica que hubiera de Greenpeace para con Europa occidental y oriental, evidentemente, pero oriental, teniendo en cuenta los países que estaban en la Unión Europea y la OTAN. Si Greenpeace intentaba elevar un informe sobre algo pasado en Rusia, eran completamente vetados en esa televisión súper objetiva y nada tendente a la propaganda. Esto es verídico. Tan verídico como el hecho de que los nuevos movimientos sociales, en su vertiente que sea, pero incluso también en el ámbito ecologista, tienen vertientes que han sido utilizadas para la ciencia ficción porque dicen que la mejor versión de la humanidad es la que no existe para no destruir la Tierra. Es decir, que somos como un virus. ¿Sí? Hay una película, 1997, aquella con Jamie Lee Curtis y Donald Sutherland, con aquel buque ruso en el ojo del huracán. Una película interesante. Con ese concepto de que el auténtico virus es el ser humano y hay que erradicarlo, sea como sea. Y un poquito menos diabólico, también hay algunos ecologistas que ocultan que quieren el decrecimiento. Piensan en Malthus, malthusianismo, pueden buscar lo que es el malthusianismo. Donde ha tenido mayor predicamento, curiosamente, Malthus es con la política del hijo único en China. Pero bueno, eso sería otra historia. Malthus, teniendo como frontispicio la idea de que la humanidad ha ido demasiado lejos y necesita retirarse y decrecer en todo, en producción, en agricultura, en ganadería, en control de natalidad. Ciertamente, tiene como referente el informe del Club de Roma de 1973, pero estas cosas no se pueden decir del decrecimiento como política global, sino que tienen que enmascararlo con las consecuencias de las políticas que serían de haber asumido la política pública del decrecimiento. Es decir, hacer inversamente la política a la hora de hacer las cosas sin explicar cuál es el objetivo. Por eso creo que puede encajar en esta idea, esta propuesta de derribar el complejo de Valdecañas. A pesar de que no sea energía de economía productiva, sino elementos para el disfrute. Pero también hay economía productiva, aunque no sea de primaria, del sector primario, agrícola, ganadero, y del secundario, que es industrial. También en el sector terciario hay economía productiva. Elementos ligados a la a, el sector de la banca, tal vez, el sector del ocio, hostelería. Seguro que hay muchos elementos también ligados al suministro de productos, de bienes a estas zonas residenciales que pueden generar economía para estos municipios en donde están situadas estas urbanizaciones de este entorno, en un territorio que, bueno, pues es que también tenemos esta circunstancia respecto a la energía, en donde nos dicen estos ecologistas en general, muchas de las vertientes, que quieren energía limpia, energía renovable, pero luego cuando les dices qué energía y dónde, no te contestan. El principio en grandote, sí, pero luego aterrizar es complejo y prefieren centrarse en las denuncias como por ejemplo esta de Valdecañas.
En vez de pensar de aquí hacia el futuro, vamos a tener una política de una determinada clase, no. Hay que tener el rencor, el odio, la venganza como pilares para la no convivencia. Este es el modelo ecologista de este grupo en concreto. En fin, esta es la reflexión con más preguntas que respuestas, pero para poner en vigor una serie de pensamientos que, si bien no generan un corpus de ideología, pero sí reflejan una serie de dudas que surgen, afloran, cuando veo noticias como esta del posible elemento de cierre de Valdecañas, porque en la propia Extremadura se denunció, y esto va unido, se denunció un parque de placas solares gestionado por Iberdrola, que es el parque de placas solares más grande de Europa. Hasta el punto que la justicia parece que quiere revocarlo y que este lugar, con una fabulosa energía renovable, como es el sol, el camarada sol, tenga que ser destruido por el amor de algún grupo ecologista. ¿Qué les sugiere? No solamente lo de Valdecañas, sino también esta otra historia también en Extremadura respecto a la voladura de un centro de energías renovables. Porque no estamos hablando del mantenimiento de una energía como la nuclear, que es verde, como la Comisión y el Parlamento Europeo han establecido. No, estamos hablando de un parque de placas solares. Y también quieren eliminarlo. En fin, este es el mundo que tenemos. Y debemos ser conscientes de que estas cosas existen. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti gelpean.